Bueno, voy a terminar el vídeo de bases ortonormales, que el otro día, como se hizo muy largo, lo paré, para hablar de una idea fundamental, una idea final, digamos, que es el complemento ortonormal de un espacio vectorial, de un subespacio vectorial de Rn. Bueno, quería decir que el otro día bailaron algunos subíndices en las matrices de los productos escalares. En la matriz de los productos escalares tienen que estar E1 por E1, E1 por E2 hasta E1 por En, E2 por E1 hasta En por E1. E1, E2 hasta N. Y así, ¿no? Todos los productos escalares de los elementos de la base. Creo que el fallito estaba aquí, que ponía Vn-1 por V2. Entonces aquí es V1 por V1, V2 por V1, Vn-1 por V1 y Vn por V1, ¿vale? Supongo que cuando lo veisteis pues entenderíais bien, pero por si acaso pues lo corregimos. Bien, vamos a hablar hoy del complemento ortogonal. Y vamos a empezar por decir que uno tiene un subespacio vectorial S de Rn, que tiene una cierta dimensión y puede coleccionar todos los vectores que son perpendiculares a los vectores de S. Y eso forma un espacio que se va a llamar S ortogonal, que será un espacio de los vectores que son perpendiculares a todos los de S. Bueno, nuestra experiencia, nosotros enseguida voy a poner aquí en R2, ¿vale? En R2, cuando tenemos, por ejemplo, esta recta, esto es una cosa que nosotros sabemos desde pequeños, ¿no? Esta es una recta, o sea, S es el subespacio de R2, es una recta, o sea, un subespacio de dimensión 1, y podemos elegir la recta perpendicular a S, que es otra recta, como pone aquí, dimensión 2 menos 1, ¿vale? Esto tiene dimensión 1, dimensión igual a 1, y esto tiene dimensión igual a 1. Y tenemos que el subespacio vectorial perpendicular a la recta S es la recta S ortogonal, la recta perpendicular a S. Esto lo conocemos de nuestra experiencia en trabajar con geometría en el plano. Y en el espacio tridimensional también. Aquí podemos, por ejemplo, considerar la recta S, que es esta recta pintada de negro, que tiene dimensión en este caso 1, y el plano azulito, este que tenemos aquí, este plano, es el plano perpendicular a S. Es decir, el conjunto de vectores que son vectores a todos los de S, ¿vale? Esto se llama, entonces, según nuestra notación, S perpendicular. Y tiene dimensión 2. Y recíprocamente, si coges el plano, es decir, si coges el plano azulito, este de aquí, pues tienes una recta, que es la recta perpendicular al plano. Y esa recta es la ortogonal al plano. O sea que digamos que esto sería como S ortogonal, ortogonal. ¿Vale? Y esto pues se generaliza a más dimensiones, es decir, tú puedes considerar, dado un subespacio cualquiera, el conjunto de vectores que son perpendiculares a todos los vectores de S, y eso forma un subespacio de dimensión complementaria, n menos S. Vamos a ver un ejemplo concreto. Imaginaros que consideramos este plano, el plano S generado por V1 y V2, ¿vale? Este plano es un plano de R4. Entonces, ahora vamos a coleccionar en S perpendicular el conjunto de vectores V de R4 que son perpendiculares a todos los de S, para todo omega perteneciente a S, ¿vale? Y vamos a coger los perpendiculares a S. Pero en realidad, si tienes que ser perpendicular a S, como esta condición V por omega para todo omega se cumple con que se cumple para V1 y V2. Es decir, que este conjunto es el mismo que si hacemos lo siguiente. Si hacemos los V pertenecientes a R4, tales que V por V1 es igual a 0 y V por V2 es igual a 0. Claro, ¿por qué? Porque los V dobles, estos que pone aquí, son todos de la forma lambda 1 por V1 más lambda 2 por V2, ¿vale? Entonces, si tú tienes un vector V doble así, lambda 2 por V2, y hay garantía de que V es perpendicular a V1 y V es perpendicular a V2, pues V por omega pues también será 0, ¿no? Porque será V por este producto, y por tanto, por la linealidad es V por V1 más V por V2, o sea, 0. Con lo cual, para calcular el complemento ortogonal de un subespacio vectorial, estas condiciones, que son infinitas, se convierten en una cantidad finita de condiciones, es decir, que sean perpendiculares a los elementos de una base de S. Claro, y aquí se ve muy bien, entonces, que si tú tienes un espacio vectorial de dimensión 2, como este de aquí,
Entonces, en cada base tendrá 2 vectores. Luego este número de condiciones será 2. Estas condiciones se van a traducir en 2 ecuaciones homogéneas y por tanto tendremos 2 ecuaciones homogéneas en R4 que definen algo de dimensión 2. Si solo fuera un vector, por ejemplo, solo fuera este, pues entonces solo se tendría esta condición. Entonces una recta daría una condición, es decir, una ecuación, es decir, un espacio de dimensión 3. ¿Vale? Entonces, lo que estamos diciendo, voy a borrar para hacer un poquito de espacio, lo que estamos diciendo es que cuando tenemos este espacio S, un espacio vectorial S, este de aquí, el perpendicular bastará que cumpla, serán los vectores que cumplen ser perpendiculares a V1 y a V2. Vale, los ponemos como incógnitas. V es X1, X2, X3, X4. Y las condiciones son V por V1 igual a 0 y V por V2 igual a 0. Y estas dos condiciones se traducen en 2 ecuaciones. Fijaros, es X1 por X2, X3, X4 por V1 por 1 menos 1, 1, 1 igual a 0. Y X1, X2, X3 y X4 por menos 1, 1, 0, 0 igual a 0. Entonces, la primera pues sería X1 por 1 menos X2 más X3 más X4 igual a 0. Y la segunda sería menos X1 más X2 igual a 0. Son 2 ecuaciones, como sus coeficientes corresponden a los 2 vectores V1 y V2, son 2 vectores linealmente independientes, son 2 ecuaciones linealmente independientes. Entonces esto da un plano, que es el plano que hemos llamado S perpendicular. Si, como decíamos antes, si S fuera, por ejemplo, una recta, por ejemplo, S fuera solo lo generado por V1, pues solo tendríamos la ecuación 1. Si S fuera una recta, la generada por V2, solo tendríamos la ecuación 2. Y si S estuviera generado por 3 vectores, V1, V2 y V3, entonces tendríamos 3 ecuaciones. Por tanto, tendríamos un espacio tridimensional para S y una recta para S perpendicular. ¿Vale? El complemento ortogonal tiene muchas propiedades muy chulas, que simplemente, bueno, la primera es, vamos a observarla aquí, que cuando tú tienes un espacio y un espacio perpendicular, solo se cortan en el vector 0. Y aquí tienes el espacio y el espacio perpendicular y solo se cortan en el vector 0. Es decir, que la intersección, vamos a poner aquí la propiedad, la intersección de entre S y S ortogonal es únicamente el vector 0. Y esto está bien, ¿no? Porque claro, si estás aquí, eres perpendicular a todos los de S. Y si estás aquí, perdón. Si estás aquí, eres perpendicular a todos los de S. Y si estás aquí, eres de S. Pero tú no puedes ser a la vez perpendicular a uno de S y siendo de S, porque un vector no puede ser perpendicular a sí mismo. ¿De acuerdo? El único que es perpendicular a sí mismo es el 0. Entonces, la primera idea es que el complemento ortogonal es verdaderamente un complemento, es un subespacio vectorial que solo interseca en el origen, en el vector 0, al espacio inicial. La segunda propiedad, esta sería la primera propiedad. La segunda propiedad, que aunque no la he dicho, ya la estoy usando, es que si haces el perpendicular del perpendicular es el propio espacio. Y eso está claro, ¿no? Porque para calcularse el perpendicular, porque ser perpendicular es una relación que va en los dos sentidos. Y si eres perpendicular a 1, eres perpendicular. Si V es perpendicular a W, W es perpendicular a V. ¿Vale? Y la tercera propiedad, y es una de las más interesantes, es que cualquier vector V de Rn, pensar que S está en Rn, bueno, lo pone aquí, S está en Rn, entonces, V, cualquier vector se puede escribir de forma única como un vector S que está en S más un vector S perpendicular que está en S perpendicular. Uno que está en S y otro que está en S perpendicular, ¿vale? Y esto tiene bastante que ver con lo que hemos dicho hasta ahora. Pero bueno, vamos a pensar un momento en los ejemplos. Si tú veis aquí el primer ejemplo, el del plano, claro, si tú tienes un vector cualquiera, aquí, tú tienes un vector, pues esto al final forma una base. Entonces tú puedes proyectar sobre este y proyectar sobre este, y entonces tienes un vector
como este, que le hemos llamado V, escrito como 1 de S más 1 de S perpendicular. Más 1 de S perpendicular. ¿Vale? Pero de igual manera aquí, porque hemos visto que aquí ves que tienes este vector, esto es lo de S, y aquí podrías coger una base del azul. Pero claro, este vector, este espacio y este espacio generan todo R3, con lo cual cualquier vector que esté por aquí tendrá uno aquí y otro sobre el plano. Vamos a pintar un dibujito. Cualquier vector que esté por aquí, por ejemplo este verde que ya lo tenemos pintado, proyectará aquí y será 1 de S, y proyectará aquí y será 1 de S perpendicular. Es decir, este vector verde se pondrá como suma de este de S y de este de S perpendicular. Bueno, esto habría que demostrarlo y lo vamos a hacer haciendo lo que se llaman bases ortonormales, pero eso será del próximo tema. Entonces, es este tema, pero del próximo vídeo. Entonces vamos a dejarlo aquí. Resumiendo, el complemento ortogonal de un subespacio, vamos a poner aquí, en este hueco, el complemento ortogonal de un subespacio, como este, por ejemplo, S, es un subespacio, este está en R4, es un subespacio S perpendicular, caracterizado porque son todos los vectores V por W es igual a 0 cuando son los V por W cuando V está en S. Es decir, son los vectores, estos son de aquí, son los vectores V que multiplicados por cualquier vector de S da 0. Pero esta condición, como siempre en álgebra lineal, se traduce en que V por V1 es 0 y V por V2 es 0. Entonces, para calcular el complemento ortogonal basta poner estas ecuaciones, que son las ecuaciones que te van definiendo los generadores del espacio S. Entonces hay tantas ecuaciones como generadores, por eso la dimensión de ese dual, de ese perpendicular, es 4 menos 2, porque es complementaria, porque ahora cada vector se convierte en una ecuación. Bien, entonces, este vector, este espacio y este espacio solo se intersecan en el origen, porque no hay vectores perpendiculares a sí mismos. Y este vector, este espacio y este espacio generan todo R4, ¿vale? Y además cada vector V siempre se escribe como 1 de S más 1 de S, más 1 de S perpendicular. Cualquier vector será lo que resulte de proyectar sobre S más lo que resulte de proyectar sobre S perpendicular. Todavía no sabemos lo que es proyectar sobre un subespacio, pero lo diremos en breve, porque sabemos lo que es proyectar sobre una recta y se inspira en eso. Entonces cualquier vector V se escribirá como 1 de S más 1 de su complementario. Y esto es muy interesante y da mucha vidilla geométrica, por ejemplo, para una recta y su recta perpendicular, para un plano y su recta perpendicular, o si queréis, para una recta y su plano perpendicular en R3. Si estuviéramos bueno, por supuesto, el complementario, el ortogonal al origen es todo el espacio, o sea, 0 es todo el espacio, y por supuesto, si haces el perpendicular a todo el espacio, pues solo te sale el 0. Y en R4 yo ya no sé pintar, pero sería como que hay planos y planos, dos planos que son perpendiculares entre sí, ¿vale? Que son, bueno, este dibujito no sé si os sirve para algo, pero habría un plano como el que hemos puesto aquí y otro plano, su perpendicular, que son complementarios entre sí, que solo se tocan en el origen, que rellenan todo R4 cuando generan todo. ¿Vale? Muy bien, pues con eso termina este vídeo y dejamos para la semana que viene Gram-Schmidt, que es una forma de construir bases ortogonales, ortonormales, que tendrá mucho que ver también con esto.